La vida y riqueza de Cornelius Vanderbilt. En el siglo XIX, cuando Estados Unidos apenas despertaba como potencia mundial, un solo hombre dominó los mares, los rieles y el dinero. Su nombre era Cornelius Vanderbilt, aunque todos lo llamaban el Comodoro. Sin educación formal, sin herencia y sin apellidos nobles, Vanderbilt construyó una de las mayores fortunas de la historia moderna. Comenzó transportando pasajeros en un pequeño bote a vapor y terminó controlando los ferrocarriles que movían la economía del país. Hoy descubriremos cómo un hombre común, impulsado por la ambición, la astucia y el trabajo inquebrantable, levantó un imperio que cambió para siempre la historia de Estados Unidos. Esta es la historia de la vida y la riqueza de Cornelius Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt nació en 1794, en Staten Island, Nueva York. Su familia era humilde. Su padre trabajaba transportando mercancías en un pequeño bote a vela. Desde niño, Cornelius mostró una mentalidad diferente. No temía al trabajo, pero tampoco quería pasar toda su vida obedeciendo a otros. A los 11 años, ya ayudaba a su padre en el negocio marítimo, pero a los 16 decidió iniciar el suyo propio. Con un préstamo de $100, compró un pequeño bote y comenzó a transportar pasajeros entre Staten Island y Manhattan. Su lema era simple: hazlo más rápido, más barato y mejor. Esa filosofía lo acompañaría toda su vida. Poco a poco, el joven Vanderbilt comenzó a ganarse fama por su eficiencia y puntualidad. Mientras otros cobraban tarifas altas, él reducía los precios y duplicaba el volumen de pasajeros. Sin saberlo, estaba aplicando una de las estrategias más efectivas del capitalismo moderno: el volumen sobre el margen. Lo que perdía por unidad, lo ganaba en cantidad. Durante las primeras décadas del siglo XIX, los barcos de vapor comenzaron a sustituir a los veleros. Vanderbilt comprendió de inmediato que ese era el futuro. En lugar de quedarse con su bote de vela, invirtió todo lo que tenía en un pequeño barco a vapor. Su visión era clara. El transporte marítimo sería la columna vertebral del comercio estadounidense. Pero el camino no fue fácil. Los empresarios más poderosos de la época controlaban las rutas fluviales y usaban monopolios legales para eliminar la competencia. Vanderbilt no se intimidó. Comenzó a competir directamente, bajando los precios hasta que sus rivales no podían sostenerse. Cuando lo demandaban, encontraba huecos legales. Cuando lo enfrentaban, negociaba alianzas o compraba sus compañías. Era implacable, pero también brillante. A los 30 años, ya era conocido como el Comodoro Vanderbilt, un apodo que hacía referencia a su dominio de los mares. En 1834, controlaba decenas de barcos y rutas en todo el noreste de Estados Unidos. Su secreto no era solo la agresividad comercial, sino su capacidad para detectar el cambio tecnológico antes que nadie. Donde otros veían riesgo, él veía oportunidad. En la década de 1850, Vanderbilt ya era millonario. Pero mientras muchos habrían descansado, él decidió entrar en un nuevo terreno: los ferrocarriles. En ese momento, el tren comenzaba a reemplazar al barco como el principal medio de transporte terrestre. Vanderbilt vendió gran parte de su flota y comenzó a comprar acciones en compañías ferroviarias. No se trataba solo de invertir, quería controlarlas. Compró participaciones estratégicas, manipuló mercados y, cuando era necesario, provocaba caídas para luego adquirir empresas a precios de liquidación. En 1863, a los 69 años, se convirtió en presidente del New York and Harlem Railroad. Pocos creían que un marinero sin educación pudiera dirigir un ferrocarril, pero Vanderbilt, una vez más, demostró su visión. En cuestión de años, consolidó una red ferroviaria que conectaba Nueva York con Chicago y el oeste del país. Su control del transporte era total. Había pasado de dominar los mares a dominar los rieles. Para 1870, su fortuna ya superaba los $100 millones, equivalentes a más de 250,000 millones actuales. Pero ¿cómo logró Vanderbilt acumular tanta riqueza sin herencia ni estudios? La respuesta está en su mentalidad. Primero, tenía una fe absoluta en la eficiencia. Cada barco o tren debía operar con el menor costo posible y máxima productividad. Segundo, practicaba la reintegración total de ganancias. No gastaba en lujos, todo lo reinvertía. Tercero, usaba el poder de la competencia agresiva. Cuando entraba en un mercado, bajaba precios hasta que nadie podía seguirle el paso. Luego compraba a los rivales y subía las tarifas. Cuarto, controlaba sus operaciones desde la base.
A diferencia de otros magnates que delegaban, Vanderbilt visitaba los puertos y las estaciones personalmente. Finalmente, comprendió algo que pocos entendían. El transporte era la arteria del comercio. Controlarlo era controlar la economía. Vanderbilt no inventó los barcos ni los trenes. Su genio estuvo en ver cómo esos inventos podían ser utilizados para crear poder y riquezas sostenibles. El comodoro Vanderbilt también fue una figura controvertida. Era temido y respetado, pero no amado. Su estilo despiadado lo llevó a enfrentarse con políticos, banqueros y otros magnates. Su rival más conocido fue Daniel Drew, con quien protagonizó una guerra bursátil por el control del Erie Railroad. Las batallas financieras entre ambos fueron tan intensas que llegaron a paralizar la bolsa de Nueva York. Vanderbilt también fue criticado por sus tácticas anticompetitivas, su falta de filantropía y su trato duro hacia empleados y socios. Sin embargo, incluso sus enemigos reconocían su genialidad para los negocios. En una ocasión, al ser acusado de monopolista, respondió con una frase que definiría su carácter. No me importa lo que digan, el público puede hacerlo a mi manera o no hacerlo. Esa era la esencia de Vanderbilt: poder absoluto y control total. Cornelius Vanderbilt murió en 1877, a los 82 años, dejando una fortuna estimada en $105 millones, la más grande del mundo en ese momento. Para ponerlo en perspectiva, su riqueza equivaldría a más de $300 mil millones actuales. Su imperio fue heredado por su hijo, William Henry Vanderbilt, quien duplicó la fortuna familiar en apenas una década. Aunque nunca fue un filántropo en vida, una parte de su legado perdura en la Universidad Vanderbilt, fundada en su honor en Tennessee. Pero más allá del dinero, Cornelius Vanderbilt dejó un impacto profundo. Consolidó la infraestructura que permitió el crecimiento de Estados Unidos. Demostró que un hombre común podía vencer a los poderosos mediante visión y coraje. Y cambió la forma en que se concebía la riqueza. Ya no era una cuestión de linaje, sino de estrategia. Hoy su nombre sigue siendo sinónimo de poder, disciplina y ambición sin límites. Así fue como Cornelius Vanderbilt construyó su imperio y cómo su riqueza definió el nacimiento del capitalismo moderno.